Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, tarde. Mira, un poco chistoso con el moñito, pero damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en su casa de oración. En esta noche vamos a, como lo dije el domingo, vamos a estar teniendo este estudio en el profeta Joel. No sé qué pasó el domingo en las personas. Tenemos un grupito que es fiel y nos mira todas las predicaciones en Facebook, y gracias a Dios por esas personas, que Dios las bendiga. Y el domingo no se oyó lo que estaba diciendo, no saben ni qué pasó. Pero los que estamos aquí ya dimos un poquito de introducción de la persona que es el profeta Joel, y no sé cuánto tiempo nos lleve este estudio, y vamos a estar viendo, a darle una repasadita de lo que dijimos el domingo. No sé si puedes chequear tu Facebook y checa si se oye. ¿No tienes Facebook? No. Ok. Bueno. Entonces, vamos a ver a este profeta, y vamos a ver quién es. Vamos a ver aquí. Esto lo voy a leer de aquí de mi Biblia, de quién es a Joel. Él es, bueno, para empezar, este libro, ya lo habíamos dicho el domingo, está escrito entre el año 835 y el 800 entre el año 800 y 835 antes de Jesús. Y en este libro, especialmente, aquí lo tienen como un profeta menor, pero ahorita vamos a ver que no es tan menor. Eso ya lo habíamos dicho el domingo, pero vamos a ver estos puntos que son muy importantes en este libro. Es un libro profético que está más situado o más enfocado en los tiempos finales. Sí habla algo de su tiempo, de lo que pasó en ese tiempo en la nación de Israel, pero su contenido está más enfocado en los tiempos finales. Entonces vemos aquí la posición de este profeta en el canon, o en el canon hebreo. La posición de este profeta es entre los primeros profetas. A él lo tienen en el Torah, o en los judíos lo tienen como un profeta muy por alto. Las referencias en este libro, referencias, nos estamos refiriendo al contenido, las palabras que él usa. Estas palabras también fueron usadas por otros profetas. El domingo leímos bastante, creo que, ¿cuántos capítulos leímos? 2. Y si tienen buena memoria, esas referencias que habla este profeta, en el profeta Joel, el único otro profeta que pareciera que sería una copia idéntica, está en Sofonías. Y fíjense, vamos ahí a Sofonías. Y Sofonías habla 200 años después, lo mismo que habló el profeta Joel. Esto que está hablando aquí el profeta Sofonías es casi, si se puede comparar, es una gota de agua de lo que escribió Joel. Y fíjense cómo dice el profeta Sofonías. Dice, ¿lo tienen? El profeta Sofonías, vamos a leer el capítulo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadelías, hijo de Amarías,
hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, destruye por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Reharé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y no está hablando aquí del diluvio. Está hablando de los tiempos futuros. Sabemos que Dios no ha hecho esto, no lo ha cumplido, como está escrito aquí, pero lo va a hacer. Este es algo que está hablando en tiempo futuro. Dice, extenderé mi mano, versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando que Jehová, jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Versículo 7 dice, calla la presencia de Jehová el Señor, porque, fíjense bien, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré el día a todos, a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá en aquel día, aquí se enfoca mucho en el día, en ese día, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que tiran dinero. Acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñare Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, a los cuales dice en su corazón, Jehová hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Otra vez, cercano está el día de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entrenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas, y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrás librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes. ¿De dónde? De la tierra. Entonces aquí estamos viendo que se está refiriendo en los últimos tiempos a lo que Dios hará, a referencia con lo que habla el profeta Joel. Ahora, otro de los, son cinco puntos que vemos aquí en este libro, en este profeta. La idolatría significante, se me trabó la lengua, perdón. Significativamente ausente de este libro. No vemos aquí este punto, dice, pero lo que sería cierto del periodo del avivamiento espiritual bajo Joás en aquel tiempo. Ahora, menciona a los ancianos y sacerdotes, pero no de un rey.
y fueron estos los verdaderos gobernantes mientras Joás era solo un niño. Estimación del sacerdocio y la adoración del templo propios de ese periodo. El reconocimiento de los pueblos enemigos, los filisteos, los egipcios, los edomitas, que existían en esa época, era un reconocimiento. Ahora la omisión de Asiria y de Babilonia, como si todavía no tuvieran trascendencia, lo que también correspondería a este periodo. Antes, cuando fue escrito esto, la nación de Israel todavía no era invadida por el rey Nabucodonosor. Entonces, ahora vamos a entrar aquí al tema. Esto no es fácil averiguarlo, pero si ponemos atención en los siguientes versículos del profeta Joel, nos habla y se repite constantemente. Ahorita lo leímos todo, por eso quise leer todo el capítulo 1 de Sofonías, donde hace énfasis en el día de Jehová. Y en este libro de Joel podemos ver donde específicamente habla del día de Jehová. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, versículo 15, ¿alguien lo quiere leer? Y verán cómo dice, de Joel 1:15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción el Todopoderoso. También lo podemos ver una vez más en el capítulo 2, versículo 1. Ahora sí, ¿alguien lo lee? Amén. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está bien lejos. ¿Verdad? Porque está cercano. Entonces, hermanos, Dios es bien específico, bien exacto en su palabra. Y si pudiéramos, o si quisiéramos seguir, también ahí en el mismo capítulo 2, en el versículo 31, fíjense cómo dice. Amén. Ese es uno de los versículos más espantosos que habla este profeta. Y dice: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, en la iglesia, en nuestros días, hay mucho escepticismo, mucha incredulidad. Recordemos que Jesucristo nos habla a las 10 iglesias. Había 10 vírgenes, las cuales todas durmieron. 5 se durmieron. Las 10 se durmieron. Cuando empezaron a oír el clamor que ahí venía el novio, ¿cuántas despertaron? Las 10. Las 10 despertaron cuando se oyó el clamor del novio. Pero solamente, ¿cuántas estaban preparadas? 5. Entonces, si lo podemos ver en nuestro tiempo, la mitad de la iglesia en general sabe de esto que estamos viviendo, de los tiempos, pero la otra mitad está dormida, no que esté acostada o que, no, están enfocadas en la iglesia, en lo que ha sido por años en la iglesia, lo que ha sido los programas, la monotonía. Ya todavía no empieza el año, ya tienen su, ¿cómo se llama? Su schedule. ¿Cómo se dice schedule en español? ¿Cómo? Su agenda. Enero esto, marzo el otro, febrero, marzo, abril, y ya tienen no le importan los tiempos, ellos están dormidos en la monotonía, en lo mismo, y no están despiertos. Y aquí específicamente en este
En este versículo no quería tomar el tema, pero lo voy a tener que tomar. En el año 2008, cuando estaba este presidente, el morenito, en ese, más o menos en esos años hay un judío, no me acuerdo cómo se llama, y este judío traía un estudio que lo vino esparciendo por muchas iglesias y hizo un libro y era, a lo mejor algunos se acuerdan de lo que hablaba, le decía que el Shemitah, algo así. Era una persona que estudiaba los tiempos y veía cómo Dios, a través de los años, como lo dije el domingo, hice un video donde estábamos apreciando, bueno, yo estaba viendo el eclipse que hubo el domingo de luna, y el Señor puso todo esto, está en una manera marcando los tiempos. Este personaje, este judío, que no recuerdo el nombre, en ese año 2008 salió con este estudio y mostró que cada vez cuando suceden estas lunas o estas cosas, estos eclipses, siempre caen en tiempos de fiestas judías, y a través de la historia, desde que Jesús murió, ahí en la palabra de Dios habla que hubo un eclipse, y hubo un temblor, el velo se rasgó. Dios ha sido específicamente en los tiempos. Pero este personaje hace no descubrimiento, porque, bueno, lo investigó y ve que cada vez que en el periodo de los años habían 4 eclipses de estos que les dicen de rojos, de sangre, cada vez que en cada año había 4 eclipses de esta magnitud, siempre pasaba algo en Israel. En el año de 1948 pasó eso, es lo más cercano que está a nuestro tiempo. ¿Y alguien me puede decir qué pasó en el 48? Después que Jerusalén fue terriblemente, que quiso ser desaparecida a los judíos, en ese año 1948 se hizo la nación de Israel. Cosas grandes pasan cuando ocurre esto. Después, en el 67, pasa la guerra de los 7 días y ocurren estos mismos estos eclipses. Ahora, desde ese año del 67, la próxima vez que ocurrió fue en el año 2019. ¿Alguien se recuerda qué pasó en el 19? El COVID. Ahora, hermanos, si Dios es exacto en los tiempos, y como les dije, si yo me equivoco, pues no pasa de que me equivoque, un loco que se equivoca una vez más. Pero, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde esto que pasó por ejemplo, cuando habla aquí, ¿mande? Cuando habla aquí, dice, fíjense bien cómo dice el capítulo 31, pongan atención y léanlo detalladamente. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? En Joel 2:31. Este versículo es el que marca los tiempos. Cuando esto ocurra, es cuando el periodo de la gran tribulación, o cuando los juicios de Dios vengan a este mundo, es el que marca los tiempos. Entonces aquí dice, el primero dice, y el sol se convertirá en tinieblas, y aquí mucha gente piensa que se va a oscurecer todo está hablando de un eclipse. En abril, ocurrió este eclipse. Y conforme van a los tiempos, y no es coincidencia que ocurran en fiestas judías. Después dice, el sol se convertirá en tinieblas, un eclipse, y luego dice la luna en sangre. En toda la historia, me puse a investigar, en toda la historia jamás la tierra se había, tiene su palabra y no la apunté porque se me pasó,
pero tiene su palabra de decirlo cuando la luna, ese, mande, es cuando se acerca, este pasado domingo, en toda la historia es cuando se ha acercado más, ha estado más cerca la luna de la tierra. Es algo que nunca, bueno, es el tiempo que más cerca se ha estado, es único este eclipse. No me quiero meter mucho en esto, pero estamos haciendo una teoría, o si estuviéramos hablando en estos tiempos, dice aquí, entonces, si estas dos últimas señales serían estas, dice, y la luna en sangre, lo que sigue, ¿cómo dice? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que el día grande y espantoso de Jehová venga. Entonces, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo estoy casi un 99.9% que estamos en estos últimos tiempos, y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, el día del Señor es una referencia del arrebatamiento, del día del rapto de la iglesia. Ese es un hecho que pone fin al tiempo de la iglesia en este mundo. Fíjense, el día de Jehová es un día terrible, pero el día de Jesucristo es la referencia en el día del arrebatamiento de la iglesia. Esto es cuando va a poner fin que la iglesia esté en este mundo. Entonces, vamos a ver ahí en Filipenses 1, 6. Le voy a pedir a alguien que lo lea. Filipenses 1, 6. Amén. El día de Jehová es un día terrible, pero el día de Jesucristo es, estando persuadido de eso, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y luego leemos el versículo 10. ¿Cómo dice el 10? Ahí en Filipenses 1:10. Amén. Para este mundo, para los moradores de la tierra, en el día de Jehová son cosas terribles, pero en el día de Cristo es lo opuesto. Para que, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Una cita más ahí mismo en el capítulo 2:16. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, fíjense bien, no vamos a entrar a detalle lo que nos habla el día de Jehová, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero el día de Jehová es un promedio de 7 años. 7 años que en este mundo serán los peores calamidades que serán en este mundo, pero en 3 años y medio son principios de dolores, y los otros 3 años y medio es la gran tribulación. Entonces estamos bien informados en este día. En el Antiguo Testamento ya lo hemos leído de lo que habla en este día, pero en el día de Dios, en el que lo podemos ver en 2 de Pedro 3:12.
Pedro es el único que habla en este tremendo día. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Pedro 3:12. Pasarán. Amén. Entonces, voy a adelantar un poquito aquí. Entonces sabemos que el profeta Joel es el que habla más de los terribles días que pasarán los seres humanos en este mundo. Que si no me quiero equivocar y hagamos ¿cómo se dice? Un suponiendo. Que fuese así. Si esto que hemos vivido en estos días y todo lo que estamos viviendo no es coincidencia, en estos, desde el día del domingo, en un promedio de 3 años y medio, las cosas serían terribles en este mundo. Y eso es lo que habla en el día del Señor, que es este periodo de 7 años. Entonces, vamos a entrar aquí en el primer versículo, como empieza este profeta a hablar, y creo que sí nos va a alcanzar un poquito el tiempo. Entonces vamos a hablar aquí en breve cómo comienza el profeta, y esto lo pueden ver como acontecimientos históricos que pasaron en esa época cuando escribió esta palabra el profeta, y lo hablamos el domingo. Pero fíjense cómo habla el versículo 1:4, eso que pasó en aquellos tiempos. Esto lo podemos ver como histórico, pero yo lo quiero ver de otra manera diferente, como espiritual. Vamos a leer ahí el versículo 1 de capítulo 1, versículo 4. Y para muchos no entienden lo que habla en esta, como lo dije el domingo. He escuchado muchas personas que solamente lo leen y lo pasan por alto, no especifican, pero tiene una gran enseñanza. Vamos a leer ahí el versículo 4. ¿Lo quiere leer alguien? De Joel 1:4, ya vamos a estar en Joel. Amén. Entonces, ahí en Joel 1:4, dice así, lo repito para que los que nos ven en el video escuchen, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, fíjense bien, no sabemos si la oruga, o el saltón, o el revoltón, o la langosta son referencias o distintas fases en el crecimiento de estos, porque la mariposa cuando crece, pues ya en su etapa final la conocemos como mariposa, pero ese mismo gusano, ¿cómo se llama cuando está en el capullo? Oruga, ¿verdad? Entonces, aquí no sabemos si está hablando de ciertos periodos que crece, pero fíjense bien, si nos ponemos a ver, atendiendo en el idioma original, sus significados, la oruga significa trasquilador. Ese es el significado de la oruga, trasquilador. El saltón, su significado es invasor. Revoltón es despojador. Y langosta, su significado es devorador. Entonces, en cualquier caso que fuese una nube de insectos tremendamente intensa, dañina,
dañina. Entonces esto tendremos que añadir las consecuencias de esta terrible sequía que nos habla ahí en el versículo 1:20. Vamos a leer ahí en Joel 1:20. Y dice así. ¿Lo tienen? Bueno, léelo. Amén. Y haré alejar de vosotros y del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental, y exaltará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Entonces, ese es algo histórico, que lo estamos leyendo, pero si lo ponemos nosotros en nuestros tiempos, en sus significados, el trasquilador, la oruga, el saltón, el invasor, el revoltón, el despojador, y la langosta, el devorador, ¿a quién tipifica esto? Porque Satanás no vino sino a matar, a robar y destruir. Entonces, si el profeta le está hablando esto en nuestros tiempos, que en este tiempo de sequía espiritual que tenemos en nuestros tiempos, que hay una sequía espiritual grandemente, el enemigo está usando estos plaga, esta oruga, este saltón, este revoltón, este langosta, o este trasquilador, invasor, despojador y devorador, atacando al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en nuestros tiempos? Ahora se ha quitado ¿cómo se dicen? Las libertades. Muchas libertades han sido quitadas. La libertad de las personas en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, ha sido quitada de las personas. De nuestros hijos, ¿quién es el que manda? Los papás, ¿verdad? Yo no puedo llegar con la hermana, a sus hijos de la hermana o cualquier hijo de ustedes a decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer esto con tu hijo. En ninguna manera, no hay, porque los papás son los que tienen la autoridad. Entonces, fíjense bien, solamente para una idea de lo que estamos viviendo, no sé si Julio se puede meter ahí en el Facebook, que puse el Bill 866, a ver si lo buscas, Julio. Esa es una ley que fue puesta el año pasado y que ha sido aprobada, aparte de la que ya pasó del aborto, que ahora los bebés pueden nacer y después de nacer se les puede quitar la vida ya nacidos. Esto es algo terrible y espantoso, pero solamente la iglesia que está despierta puede ver esto. La otra parte de la iglesia que está dormida, allá sigue cantando, amén, allá levantando las manos, y no sabe nada de lo que está pasando en el mundo porque sigue dormida. Bueno, este bill, esta ley, le da la autoridad a un niño de 12 años a tomar decisiones, y este es un ataque para destruir a la niñez, porque ahora si quieren poner este veneno, que ya sabemos el veneno que están poniendo, ahora se le puede decir al niño, no, tus papás no tienen la autoridad de decirlo, tú escoges, si tú te la quieres poner, te la ponemos. No solamente este veneno, sino lo que quieran ponerles, el niño va a tener la decisión de escoger. ¿Mande? 866. S. A los que leen inglés, ahí tradúzcanla. Dice, la propuesta de ley deja a los jóvenes que sean
vacunados sin ¿cómo? Sin el consentimiento de los padres. Usted lo puede ver todo lo que significa esto, nomás es para que sepa lo que estamos viviendo. Entonces ya usted ya no tiene autoridad sobre un niño. Sí. Y luego, especialmente a nuestra juventud, ahora que les dices cualquier cosa, hey, te vamos a hacer, le digo yo a mi niño, hey, vas a hacer esto, ajá. Les van a decir, ¿quieres que te pongamos esto? Ajá, sí. Pum. ¿Qué va a saber un joven, un menor de edad, verdad? Tomar decisiones de los padres. Pero sabemos que ¿quién es este? Pues es el trasquilador, es el saltón, el invasor, el revoltón, el despojador, la langosta, el devorador, que quiere quitar a los niños. El trabajo del enemigo siempre es en la niñez, porque ya los que estamos viejos, pues ya para qué, es a las nuevas generaciones. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos donde verdaderamente tiempos difíciles, y ese es el propósito de no solamente traer esto, compartirlo con la iglesia, aquí con nosotros, con los hermanos, sino también exponerlo, aunque después me van a clausurar, pero lo importante es que las personas conozcan los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ya depende de cada persona si lo toma o lo deja o simplemente dice, este es un fanático. Cuando el hermano que estuvo exponiendo esto, ya se había dicho desde el año, antes del 20, en el 2020 fue cuando se puso esto en la mesa, y lo apedreaban al hermano le decían, hombre, eres un, ¿cómo se llaman los que hacen estas cosas? Conspirador, y tienes pruebas, no tienes pruebas, y ahí está la prueba. Entonces, esto creo que apenas solamente aplica en California, no sé si es en todo Estados Unidos, ahí le encargo a los que, pero no sé si sea en todo Estados Unidos o solamente en el estado de California. Hermanos, California va a ser seriamente juzgada por Dios por todo esto que está pasando, aunque usted no lo crea. Entonces, otra cosa de las que han pasado ahorita en estos días, el día de ayer, después del año de 1960, cuando el gobierno mostró ciertos, en aquel tiempo se filmaba, creo que todavía con la camarita así, ¿verdad? La que se le daba vuelta. En el culto de anoche con la familia, en el culto de hogar, le dije a nuestros jóvenes, le dije, tienen que estar firmes en lo que creen, porque el enemigo en los tiempos finales va a tirar un dardo para engañar, ya sea, va a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por todo hay muchos videos donde enseñan UFOs o UAP. Eso, si el que lo quiera ver, véanlo. Pero en la guerra que está pasando en Ucrania hay lugares donde son los tanques y todo, se ven donde algo los destruye. Son estos pequeños, son unas cositas que vuelan, luces, son diferentes cosas. Pero después de 1960, con lo que tenían en ese tiempo de videos y todo, que esto es oficial del gobierno, el día de ayer donde se ponen las leyes, ¿cómo se llama? En el Senado, hicieron expusieron el Navy, el Army, el Air Force, todas los sistemas de defensa de Estados Unidos, expusieron ante el Congreso todo lo que está pasando, y dicen que están preocupados porque estas cosas pueden ser un problema para la aviación, para esto, para los barcos, y mostraron algunos videos donde se ven estos objetos que vuelan, que el avión va a alta velocidad y pasa así.
no los pueden alcanzar, y ahí estuvieron hablando, es un video de 1 hora y media, solamente vi los poquitos videos que tenían, pero hermano, esto está saliendo a la luz hoy, porque esto es en el Congreso, es algo si se puede decir verídico, no es alguien que lo está en el Congreso, lo están pasando, están viéndolo y están... El enemigo solamente vino a matar, a robar y destruir. Y su propósito es engañar, hacer creer a la gente que esta cosa, que hay más vida en otro mundo. Una vez le comenté a nuestro pastor, no sé si se recuerda, que le dije, hermano, ¿usted qué cree? ¿Cree que haya más vida en otros planetas? ¿Sí se acuerda lo que me contestó, hermano? No, pero me dijo, entonces tendría Jesucristo que ir a morir allá también, ¿verdad? Entonces, hermano, el que está atrás de todo esto, sabemos quién es. Es Satanás el que está engañando a la gente. Le decía a los jóvenes en el culto de ayer, le dije, ¿se recuerdan cuando Moisés, por orden de Dios, fue a libertar a Israel de Egipto? ¿Y qué le dijo a Dios que hiciera a Moisés? Le dijo, tira tu vara. ¿Y qué le pasó a la vara? Se convirtió en serpiente. El faraón tenía sus dos servidores de Satanás, y ahí está en la palabra de Dios, dicen que ellos también hicieron lo mismo, tiraron sus varas, y las dos, copiando el poder de Dios, también se hicieron serpientes. Entonces, hermanos, el enemigo es un imitador con poderes. Satanás tiene poderes para hacer estas cosas y para engañar, para hacer creer a la gente y aún a los escogidos de que son seres de otro mundo, simplemente son demonios. Así son ángeles caídos. Cuando Dios mandó, se recuerdan en la historia de Lot, cuando Dios mandó destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién llegó a la casa de Lot? 2 ángeles. No dice que llegaron con alas y espadas, no, nomás que llegaron y pasaron como personas. Entonces, si hay de estos ángeles de Dios, también hay ángeles caídos que tienen el poder para engañar. Entonces, hermano, no se deje engañar. Estamos viendo tiempos donde el enemigo va a estar haciendo lo posible para engañar a los escogidos. Allá los de afuera ya los tienen engañados, pero a los que estamos nosotros aquí en el camino de Dios, que no cambie de manera de pensar. Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, y que nada cambie nuestra mente de pensar. Dios les bendiga, ya vámonos, ya se hizo tarde. Vamos a ser despedidos por mi hermana Luz, nos despide en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres la noche de la semana. Porque nos has dado un día más de vida, Padre Celestial. Sí, sí. Un día, Señor, en el cual también hemos venido acusándote, Señor, para poner en tus manos nuestras peticiones, Señor, y escuchar tu palabra. Sabemos que el tiempo se acerca, siempre los días se acortan, porque tú también lo dice tu palabra, de los días van a pasar rápido, Señor, se van a cortar, Padre Celestial. Y estas son pruebas y señales más, Señor, de que tú vienes pronto, Padre. Sí, sí. Permite, Señor, que estemos rogados, Señor, ante tus ojos, Señor, y que tú, Padre bendito, nos lleves contigo, Padre Celestial. Señor, síguenos bendiciendo, Padre bendito, síguenos, Padre Celestial, instruyendo de tu palabra, Padre Celestial, hasta el último momento que tú lo decidas, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que al regresar a nuestros hogares, Señor, tú seas con nosotros, tú nos lleves con bien, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, por la bendición, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.